Lo peor de la política causó la desgracia de México a lo largo de su historia, sobre todo durante los siglos XIX y XX y aún en nuestros tiempos. Lo peor de la política lo saqueó a más no poder con infinidad de tropelías de todo tipo, lo violentó y particularmente empobreció a generaciones y generaciones de mexicanos. Soy José Luis Millán y a través de este canal intentaré concientizar a las personas de la importancia de saber de la política, a través de informaciones, análisis y entrevistas sobre el acontecer político, social y económico del país, y que en consecuencia participen en lo que el Estado necesita o el país requiere. La participación de todos puede cambiar el rumbo del país. Contrariamente, el desinterés de los ciudadanos en ese sentido mantiene en el poder a personas que no tienen vocación de servicio, pero sí una ambición desmedida de enriquecerse a costa del dinero público y una y otra corruptelas, como fue en los últimos siglos, para desgracia de nuestro país y de los mexicanos. Lo peor de la política es un canal que se crea para brindar análisis e información que permita conocer cuál o cuáles fueron las causas por las que ustedes y sus familias padecen todos los días los grandes problemas por los que atraviesa el país. Es importante, muy importante, que todos los mexicanos, todos, en especial los padres y madres de familia, se mantengan informados sobre el acontecer político, social y económico del país y que platiquen con sus hijos, con sus hijas, sean adolescentes o jóvenes, sobre los temas que pueden beneficiar o perjudicar a la familia. Mantenerse informados permitirá a los adultos votar con conciencia, permitirá emitir un voto razonable y evitar que lleguen a un cargo de elección popular personas que no tienen vocación de servicio y solo buscan el poder para servirse de él y enriquecerse. Los mexicanos no deben apartarse de que la política sirve para transformar nuestras vidas y las de nuestras familias, para transformar nuestro entorno, para transformar el país, siempre y cuando lleguen al poder personas con el propósito de servir a su comunidad, a la sociedad en que viven. Pero con toda frecuencia pasó en los últimos siglos que llegaba al poder lo peor de la política y el país se sumió en una crisis que todavía nos aqueja. Ya no tanto en nuestros días, porque esos malos actores están siendo expulsados de nuestra clase política. Vaya pues, este primer video de lo malo de la política, lo peor de la política, en un intento de servir al país y a los mexicanos. Y empezamos. Lo peor de la política tiene varias aristas, varios lados, y creo, con toda convicción, que el más importante es el desinterés o la apatía del ciudadano común por conocer los acontecimientos en el ámbito político, menos aún, o más aún, por participar en la política de una u otra manera. Para ilustrar ese desinterés o apatía de los mexicanos, les comparto que en 1988 cubrí la campaña proselitista de Héctor Pérez Plazola, que en paz descanse, candidato del PAN a la gubernatura de Jalisco. Fue muy triste, mucho, muy triste. Desalentador ver que apenas unas 20 personas acudían al mitin. Otras veces hubo 50.
y llegó a contar con un máximo de 500. Eso ocurrió en la inmensa mayoría, por no decir que en todos, los 124 municipios que entonces tenía el estado de Jalisco. Solo en el cierre de su campaña contó con miles de seguidores, tal vez unos 15,000, en la Plaza de la Liberación, en el centro histórico de Guadalajara. Pero fueron puros acarreados. No hubo ciudadanos comunes que hayan comulgado con el panismo o con Pérez Plazola. Esa fue la participación de los jaliscienses, muy pobre, porque aún no creían en el PAN, y sus militantes o candidatos. Pérez Plazola solo obtuvo el 24.88% de la votación, mientras que el candidato del PRI, Guillermo García Vidaurri, obtuvo el 57.77%. A nivel nacional, es decir, en las elecciones presidenciales e intermedias, siempre ha sido lo mismo. Por ejemplo, en la elección presidencial del año pasado, el abstencionismo fue de entre el 38.5% y el 40%. En el 2018 fue del 36.9%. Y en 2012 fue del 36.6%. O sea, apenas 6 de cada 10 mexicanos salieron a ejercer su derecho a votar, voto que siempre definió a quienes nos gobernaron y nos gobiernan. Fueron quienes nos gobernaron en los siglos XIX y XX y en las primeras 2 décadas del XXI, los que se excedieron en el saqueo del país, en el robo descarado y que más violentaron la nación. Había pues un excesivo desinterés de los mexicanos por participar en la política. Pero ¿cuáles son las causas de ese desinterés o apatía de los ciudadanos comunes de ejercer su derecho al voto? Son varias, pero la más importante es que, como en muchos temas, hasta el 2018 los gobiernos nos mantuvieron en la total ignorancia sobre el tema. No sabíamos nada sobre el voto y por qué era necesario ejercer. Y es que los partidos políticos ni la autoridad electoral se ocuparon de instruirnos. Solo les importó llevar a cabo elecciones con el propósito de que llegaran al poder los de siempre. Sin los partidos políticos y sin la autoridad electoral, no hubo otras instancias que se ocuparan de hablarnos de la importancia del voto. Ni los medios de comunicación o de desinformación se interesaron porque los mexicanos entendiéramos el tema. Por el contrario, medios y periodistas se confabularon con los gobiernos y la autoridad electoral para mantenernos en la ignorancia. Actualmente ya no es lo mismo. El pueblo de México abandonó su letargo y ya participa en la política. No tanto como se requiere o como lo exigen los problemas que todos los días nos aquejan. Pero al menos ya opinamos en las redes sociales, participamos en manifestaciones de apoyo a quienes nos han convencido de hacer un buen gobierno. Y rechazamos a quienes persisten en llegar al poder, no para servir a la sociedad, sino para recuperar el poder que les permita privilegios y la oportunidad de cometer una y otra corruptela. Lo peor de la política se mantiene viva todavía. Se resiste a morir.
pero su destino ya está escrito. El pueblo lo identifica plenamente y ya los condenó a su exterminio, lo que es muy probable que veremos en 2027. Si le gustó esta columna, por favor compártala con amigos y familiares, haga clic en la manita para arriba y suscríbase a mi canal. Por su atención, muchas gracias.